En la siguiente vuelta voy a levantar mis 3 cadenas que hacen un primer abanico. Monto y dentro de esta casita voy a hacer un macizo y sobre el macizo de abajo un macizo para tener un cuadrito relleno. Es el primer cuadro relleno de esta vuelta y después van a ser 3 cuadros vacíos. Entonces hago una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente un macizo, una cadena y en el siguiente un macizo. Y aquí ya tengo, primero es un cuadrito relleno y luego son 3 vacíos, 1, 2 y 3. Después aquí son 2 cuadros rellenos, entonces este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, este 3 se convierte en 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y con esto ya tengo aquí mis 2 cuadros rellenos, una cadena y aquí son 2 cuadros vacíos como son todas las anteriores vueltas en este espacio, una cadena y un macizo. Ahí está. Y entonces aquí yo voy a repetir lo mismo que hice aquí de este lado, es lo mismo que voy a hacer de este lado. Y a partir de estos 2 cuadros vacíos es a donde voy a empezar mi tramo. Entonces voy a colocar el marcador de puntos en estas donde están estos dos cuadros vacíos que acabo de hacer. Ahí está, ¿sí? Y a partir de aquí comienza mi tramo. Entonces aquí es, o aquí voy a repetir lo mismo que acá. Son 2 cuadros rellenos, aquí 2 cuadros rellenos. Aquí ya llevo un macizo y en el siguiente punto es un macizo. Ya llevo 2 y 3. Este 3 se convierte en 1, 2 y 3. Una cadena y 3 cuadros vacíos. Entonces aquí hago 1, una cadena, 2, una cadena y 3 cuadritos vacíos, ¿sí? 2 rellenos y 1, 2, 3 vacíos. Ahora me toca hacer uno relleno, entonces dentro de la casita voy a hacer un macizo y sobre el macizo que sigue que tengo abajo voy a hacer otro macizo. Ahí está. Una cadena, monto y aquí tengo abajo un cuadro relleno, entonces cuento 1, 2, 3. En el tercer macizo ingreso mi gancho y hago un macizo y ahora es un cuadrito relleno, entonces dentro de la casita un macizo y un macizo sobre el macizo de abajo y 3 cuadritos vacíos, una cadena y un macizo, una cadena y un macizo, una cadena y un macizo. Y ahora 2 cuadros rellenos aquí en este espacio. Aquí ya llevo un macizo, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y así ya tengo mis 2 cuadros rellenos aquí. Y ya llegué a la parte donde se repiten las vueltas. Entonces aquí hago un macizo, una cadena primero y luego el macizo aquí en medio de los 2 cuadros vacíos. Una cadena
y termino con el otro cuadrito vacío. ¿Sí? Y entonces ya repetí de este tramo donde están estos dos cuadros vacíos a este tramo de dos cuadros vacíos, lo mismo. ¿Sí? Y entonces lo que se repite de este tramo a este es la indicación que les acabo de decir. Aquí, por ejemplo, yo voy a repetir lo mismo que hice de este lado. Comienzo con dos cuadros rellenos. Aquí llevo 1, 2 y 3. Este es 1, 2 y 3. Y luego 3 cuadros vacíos. 1, 2 y 3. Y dentro del cuadrito un macizo, y en el siguiente macizo es un macizo más aquí. Una cadena, y aquí tengo abajo un cuadro relleno, entonces yo cuento 1, 2, 3. En el tercer macizo, ahí voy a levantar aquí un macizo y uno relleno. Es una casita rellena, entonces dentro de este cuadrito un macizo y un macizo sobre el que tengo abajo. ¿Sí? Comenzando el tramo de los dos cuadros vacíos, aquí son dos rellenos, luego es 1, 2, 3 vacíos, y luego es uno relleno, uno vacío, uno relleno, y ahora 3 vacíos. Una cadena, y aquí voy a hacer uno vacío, una cadena, y voy a hacer 2 vacíos, una cadena y 3 vacíos. Y termino con dos cuadros rellenos aquí. Aquí ya llevo un macizo, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y voy a terminar con dos cuadros vacíos, que son las vueltas que se repiten en esta parte. Entonces aquí hago una cadena, un macizo, una cadena y un macizo. Y con esto yo ya terminé otro tramo más donde se repite esta explicación, ¿sí? Aquí voy a recorrer no es este que está aquí, no, sí es este. Aquí de este lado, así, para saber que estoy repitiendo de estos dos cuadros vacíos a estos dos cuadros vacíos, y luego voy a hacer de estos dos a los otros dos, y así hasta terminar toda la vuelta.